venganza de los electroalces pop. Uno de los cambios que veremos en la cuarta película de Thor es la llegada de Mighty Thor, un personaje que a pesar de que muchos no la conocen, tiene una gran historia dentro de los cómics, que es lo que han adaptado para esta cinta y que parece que cosas claves de esta historia se verán en la pantalla grande. Y por eso en este video te traemos la historia de Jane Foster como Mighty Thor explicada. La cuarta película de Thor, Love and Thunder está a punto de llegar a los cines, y que por fin podamos conocer la cuarta aventura en solitario del dios del trueno no solo será el regreso de Chris Hemsworth como Thor y la segunda película que está a cargo del director Taika Waititi, sino que esta cinta será el regreso de Natalie Portman al universo de Marvel para interpretar nuevamente a Jane Foster. Muchas cosas han cambiado desde la última aparición en la pantalla de Portman, que por cómo sucedieron las cosas la actriz ya no estaba contenta con el personaje y la franquicia, pero el nuevo proyecto de Taika Waititi parece que tiene lo que ella necesitaba, porque la ha convencido para regresar al universo cinematográfico de Marvel y ahora levantar ella el martillo Mjolnir. Esta revelación de Mighty Thor es una de las cosas que ha dado más de qué hablar desde que en la San Diego Comic Con nos revelaron que Natalie Portman regresaba para ser parte de este elenco. La vimos como de la mano de Taika Waititi le entregaba el martillo. Sabemos que dentro del universo cinematográfico de Marvel ninguna historia transcurre exactamente igual que en los cómics. De hecho, es bastante frecuente que Marvel suele reinterpretar estas mismas historias y tomar elementos de estos cómics y adaptarlos a los elementos de las películas. Esto mismo esperamos que suceda con Thor Love and Thunder y su reinterpretación del personaje de Mighty Thor. El personaje de Jane Foster apareció por primera vez en los cómics desde los años 60 y fue exactamente en Journey into the Mystery número 84 de 1962, creado por Jack Kirby, Stan Lee y Larry Lieber, apareciendo posteriormente en 52 números consecutivos como el interés amoroso del Dr. Donald Blake, que es la identidad secreta de Thor. Esta parte de la historia ya nos lo han contado en su versión del MCU, pero la época de los cómics nos presentan una especie de triángulo amoroso. Donald Blake está enamorado de Jane Foster, que además trabajan juntos. Jane está enamorada de Thor y para complicarlo, Blake no puede revelarle su identidad. Agradecemos que el universo cinematográfico de Marvel no se complicará la vida con un triángulo amoroso innecesario. A lo más que llegó fue a un pequeño gafet en la primera película de Thor. Y claro, teniendo un suegro como Odin, no le pusieron las cosas fáciles. Después de que Jane terminara enamorándose de Donald Blake, Odin le pone una prueba a Jane para poderle dar permiso de casarse con Thor. Jane falla la prueba y Odin la deja sin sus recuerdos de Thor, cosa que los separan por un tiempo. En general, la mayoría de las historias de Thor, Jane es usada como el interés amoroso, la damisela en peligro, y como eran los cómics de la época, no había mucho interés en convertirla en algo más. La llevaron incluso en una historia a revivir su romance con Thor al fusionarla con Lady Sif, la amante asgardiana de Thor, pero el trasfondo del personaje seguía siendo el mismo. Es por ello que la transformación de Jane Foster en Mighty Thor no solo es interesante por toda esta parte de darle poderes, sino porque a través de esta historia más moderna, el personaje de Jane Foster pudo tener una evolución y una relevancia dentro de los cómics. Ya no solo existe para que el personaje de Thor pueda estar enamorado de ella. Por muchos aspectos consigue funcionar por sí sola y realmente es una gran decisión de Marvel haber traído esta trama. Como mencionamos, la propuesta tenía que ser buena, sobre todo para que una actriz del calibre de Natalie Portman decidiera regresar. Ahora, esta transformación de Jane Foster ocurre en los cómics de Original Sin. Aquí nos presentan a un extraño villano conocido como The Orb, quien roba y libera todo el conocimiento acumulado por el Watcher. Ya saben, Uatu, este vigilante que pudimos conocer en la serie animada de What If de Disney Plus, y se trata de un personaje que ha estado observando a todo el mundo de Marvel por mucho tiempo y conoce muchos secretos y cosas muy importantes para los héroes. Como resultado de estos eventos, Thor se vuelve indigno de levantar su propio martillo Mjolnir de acuerdo con el encantamiento que le puso su padre Odín, por lo que el martillo quedó abandonado en la luna. Aquí sucede algo épico. Después de Original Sin, los gigantes de hielo invaden la Tierra y un nuevo Mighty Thor llega para salvar el día. Durante los primeros 7 números su identidad fue todo un misterio. El Thor original inicialmente intenta reclamarle el papel, pero finalmente reconoce que ella es digna después de verla en acción. Algo de esto vimos en los trailers de cómo Thor trata de llamar al martillo de vuelta, pero este no le responde como antes. No sabemos exactamente qué evento hará que el martillo se vuelva a unir, porque el del universo cinematográfico de Marvel está roto y que ocasionará que no acuda ante el llamado de Thor. En los cómics, este nuevo personaje, que ahora es quien llevará el Mjolnir, se le conoce como Mighty Thor. Con su manera de pelear y de enfrentarse a las amenazas, nos deja claro que es una digna sucesora de Thor.
A lo largo de los cómics, Thor intenta descubrir la verdadera identidad de este nuevo Mighty Thor. Él sospecha que Jane es una candidata potencial, pero la descarta, porque Jane no se encuentra en las mejores condiciones para transformarse en una nueva heroína. Y es que en esta historia de los cómics, Jane tiene cáncer de mama y se encuentra en este tratamiento de quimioterapia, detalle que no solo hace que Thor no piense que puede tratarse de ella, sino que el mismo poder del martillo afectará su enfermedad. En el número 8, después de un enfrentamiento con el Destructor, que Thor le ruega a este nuevo usuario del martillo que le revele su verdadera identidad, es aquí que se descubre que el nuevo Mighty Thor es de hecho Jane Foster. La cosa se complica porque, como mencionamos, la enfermedad de Jane se ve afectado con el uso del martillo con el poder del trueno. Lo que sucede es que el tratamiento de quimioterapia es bastante agresivo con el cuerpo, destruye las células tanto cancerosas como las sanas, y cada que se transforma, el martillo elimina todas estas toxinas de su sistema, así que es prácticamente como si no estuviera recibiendo tratamiento. Cuando finalmente se revela su verdadera identidad, su cuerpo está notablemente devastado por la enfermedad. Declara: soy la doctora Jane Foster, y no dejaré de ser Mighty Thor aunque me esté matando. Toda esta historia de Jane ha dado mucho de qué hablar desde que el personaje fue anunciado. Todos los que conocemos esta historia teníamos la duda de si iba a inspirar a esta parte de su trama, y por lo que se ha mencionado en algunas filtraciones, sí va a ser parte de la película. Es una parte que nos da una mirada muy cruda al personaje de Jane, y que su valor y su fortaleza no tienen que ver con los poderes que le da el martillo, sino en esta parte que lucha con un cuerpo que ya no tiene la misma fortaleza que antes. Ella continúa como Thor y eventualmente se convierte en un Avenger. Los superhéroes más poderosos de la Tierra reconocen un gran poder y habilidad como heroína. Algunos de los otros Avengers que fueron parte de este equipo en este tiempo fueron Kamala Khan, mejor conocida como Miss Marvel, y Sam Wilson, en su tiempo conocido como el Capitán América. Sospechoso, ¿no? Porque esta es actualmente la estructura en el MCU, pero tristemente el cáncer de Jane Foster también continúa propagándose. Eventualmente, mientras trabaja junto con Doctor Strange para tratar tumores místicos en sus antiguos pacientes, la enfermedad de Jane Foster se vuelve tan grave que Strange advierte que convertirse en Thor nuevamente probablemente la mataría. Parece una gran advertencia de un especialista, pero cuando Mangog ataca a Asgard, Jane se transforma a pesar de las recomendaciones, sacrificando hacia Mjolnir y su vida para derrotar al enemigo. Este gran sacrificio es triste leerlo en el cómic, pero justamente son los cómics, donde nadie realmente permanece muerto. Thor y Odín, quien reconocen el sacrificio de Jane Foster con la gente de Asgard, finalmente pueden revivir a Jane y el Thor original se vuelve lo suficientemente digno como para recuperar su manto, y es en este momento que Jane decide concentrarse en su salud y finalmente su cáncer entra en remisión. Sin las transformaciones en Mighty Thor, por fin Jane le puede dar oportunidad al tratamiento para que haga su efecto y se pueda curar. Por tanto, los lectores como la gente de Marvel se dieron cuenta de una cosa: Jane es un gran personaje, fue una gran heroína en su tiempo portando el martillo, y como siempre nos lo han dejado ver con otros personajes y otros villanos, es que la parte heroica de estos superhéroes no se encuentra en sus poderes, sino precisamente en esta parte humana, la que salta en todos los héroes. El mismo Capitán América tenía estas virtudes mucho antes de tener el suero del supersoldado, una reflexión que, por lo que podemos ver a Thor en el universo cinematográfico de Marvel, seguramente algo similar nos presentarán, porque Thor está en búsqueda de un nuevo objetivo y seguramente esta nueva aventura de la mano de Jane, Valkyria y Korg le va a ayudar a darse cuenta qué es lo que significa ser un héroe. Jane termina por convertirse en la nueva Valkyria con un nuevo conjunto de poderes, incluido un conjunto de alas llameantes y un brazalete que puede tomar la forma de varios armamentos diferentes. Posteriormente le dieron su propio cómic titulado Valkyria Jane Foster. Jane les regresa a Thor y a Odín el último fragmento del Mjolnir con el que pueden volver a forjar al nuevo Mjolnir, y así podemos tener de vuelta al dios del trueno que conocíamos. Jane está actualmente activa como Valkyria, e incluso se ha asociado con la Valkyria original, Brunhild. Y recordemos que más que el nombre de un personaje, representa el nombre de un grupo de heroínas. Es la orden de las Valkyrias de Asgard, así que sí hay una manera de seguir teniendo a más de Jane Foster dentro del MCU. Claro, si deciden traerla de vuelta y no tomar el camino más triste de todos. Las heroínas están tomando mucho más protagonismo en Marvel. Heroínas de todas las edades están siendo presentadas en el MCU, y por fortuna la manera de contar sus historias están cambiando. Ya no son estos personajes de apoyo o la heroína con el escote más grande como sucedía con mucha frecuencia como Black Widow en un inicio. De la mano con Taika Waititi, que hizo un gran trabajo con Valkyria de Tessa Thompson, podemos estar seguros de que esta nueva Jane Foster en su tiempo como Mighty Thor va a ser increíble en todo este MCU. Pero bueno, de igual manera, si te interesa conocer todo lo que tienes que saber antes de ver Thor Love and Thunder, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso.
Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop. So say we all.